son aquellas que tú o que el profesor realiza en el aula o que tú mismo puedes realizar a través de la autoevaluación. En el caso de la evaluación de alto impacto, son como el examen de Ceneval, que ya hay una institución, hay un organismo que te mide y que te dice cómo andas en tu formación. Todos ustedes, el que se quiera titular por examen de EG, el de egreso, tendrá que presentar el examen de Ceneval. ¿Sí? Por ahí algunos, no sé si a ustedes les haya tocado, presentan un examen igual de Ceneval, el intermedio. No sé si a algunos les haya tocado por allí, creo que no. Ese examen intermedio es para ver cómo va tu formación como profesional, pero es un conocimiento general, es pensamiento crítico para la toma de decisiones y lo que es lectura y redacción. ¿Okay? Pero este de alto impacto se refiere al egreso. En el caso de la UNAM aplica el ECOE, que es el examen clínico objetivo estructurado, ¿okay? Para la parte del egreso. Aquí nosotros tenemos el de Ceneval, ¿okay? Y se está estructurando el examen general de conocimientos, que son aproximadamente 200 reactivos que el alumno tendría que contestar, ¿no? Entonces, en ese sentido, son donde te van a medir no solo conocimiento, sino también las habilidades y también las actitudes. Por eso, estos exámenes no son preguntas, respuesta, falso, verdadero, relación, preguntas abiertas. Son exámenes, son puros casos clínicos, para ver si realmente tienes el desarrollo, ¿sí?, de tus habilidades y de tu conocimiento. Esta evaluación suele apoyar en la formación del estudiante en todo su proceso, vaya, desde que inicia hasta que termina. Aquí, este es prácticamente como aplican el examen de medicina, es el ECOE. En el caso de la Universidad de Hidalgo, ellos para la cuestión de titulación solamente tienen el examen de Ceneval, el EGEL, y un examen teórico práctico que es en un laboratorio simulado. Y es hacia donde se va la tendencia. Igual esta, implica teoría e implica práctica. ¿Okay? Y bueno, por último nos vamos a ir a las competencias docentes. ¿Okay? Aquí el docente, vuelvo a decir, la habilidad que debe tener, la competencia para enseñar medicina. Ustedes en la siguiente, si se dan cuenta, de repente hay muchas personas que nos gusta dar clases, otros buscamos la docencia como único cobijo porque no teníamos otra cosa, ¿sí? Y si a eso le sumamos que no nos esforzamos por formarnos, pues ahí es ahí donde se complica el asunto, de porque a veces ustedes piensan y dicen, no, si es que el maestro sí sabe mucho, pero no le entiendo nada. Llega el pizarrón, pero quién sabe qué dice. Entonces, esta parte de la formación tiene que ver con actitud, tiene que ver con valores, tiene que ver con conocimientos específicos en ciertas áreas. En la parte disciplinar, yo les decía, bueno, los médicos están obligados a certificarse, a actualizarse. Sin embargo, no solamente en la parte de contenidos, tiene que ver la parte de comunicación, cómo lo digieren. Nosotros como docentes muchas veces es difícil que aceptemos la crítica o la recomendación de un estudiante. Nos gusta siempre finalizar en lo particular. Yo pregunto a los estudiantes cómo se sintieron y qué me dan de recomendación a mí. Y se los pido como recomendación porque si les digo, evalúenme a mí, nadie me va a decir nada, ¿verdad? Primero porque soy la coordinadora de docencia, es capaz y luego me agarra allá afuera en la coordinación. Entonces yo por eso les digo, dígame qué mejoro, me permite crecer, cambiar. Y algo que me llamó la atención y ahí se los voy a compartir, que yo dije, ok, a lo mejor sí me pasé. Es que me decía, maestra, es que me cuesta, me cuesta mucho hablar, tiene problemas para ciertas pronunciaciones. Y me decía que mi presencia le generaba problemas para poderse expresar. Le daba miedo y yo, oh Dios, si lo que menos quise provocar fue miedo. Y eso generé. ¿Y cómo lo hice? Pues no sé. En realidad no me di cuenta, ¿verdad?, que yo estaba generando esa actitud en el alumno.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? No lo sé, pero lo que tú me digas me va a servir a mí para cambiar. Entonces, la parte de la comunicación establece que se establece entre el individuo, la cuestión grupal, la comprensión. Yo tengo que comprender que para el chico, efectivamente, a lo mejor alguien decía, creo que el maestro Medrano en uno de los cursos, a lo mejor hasta el peinado, ¿verdad? Tiene que ver del profesor, la actitud, la forma de vestir, tiene que ver con esa cuestión de apertura, ¿sí? De decir, puedes contar conmigo, o simple y sencillamente, lo siento, aquí quien manda soy yo. ¿Y cómo te sientes como estudiante? Pues mejor ni hablo, ¿verdad? Porque si hablo capaz y me reprueba, decimos. ¿Ok? La parte humanista y la parte psicopedagógica, y esa es una parte, es un talón de Aquiles, es una cuestión que nos cuesta mucho. De repente pensamos que solo mi asignatura es la más importante. Y bueno, si total a mí me puede, perdón por la expresión, duro y de la fregada cuando hice el internado, ¿por qué a ustedes no? Nos puede ir de alguna u otra manera, pero no quiere decir que por eso yo te voy a acribillar contra la pared. Te tengo que dar las herramientas. Y tú, efectivamente, todos ustedes saben, y nosotros como parte de la ciudad vemos que el médico o la carrera del médico, pues ciertamente, como ustedes dicen, es de las más sacrificadas. No tienen festivo, horario para dormir, no tienen vacaciones, o si las tienen, pero algo de allá. ¿Por qué? Porque el paciente, más si eres ginecólogo, ¿verdad? Mi chamaquita no avisa cuándo va a venir, ni en qué momento. Tal vez lo tienes programado, pero ¿cómo le haces para decir, quiero que venga nada más de 7 de la mañana a 4 de la tarde? Por la noche no te presentes. Está difícil, ¿verdad? Está difícil, ¿ok? Entonces, esa cuestión humanista en el médico no se debe de perder, en el profesor tampoco. No porque a mí me fue mal, yo tiene que ir mal así. Te tengo que dar las facilidades, pero tú también tienes que comprender que tienes que ser humano. Yo estoy formando a seres humanos y tú vas a tratar con seres humanos. Entonces, ¿por qué? Si yo reproduzco esa actitud, a lo mejor de falta de humanidad, tú también eres inhumano, por decirlo así, con tu paciente. El paciente llega y dice, oye, es que fíjese que tengo temperatura desde hace 3 días y tú, ajá, ok, aquí está la receta. Ni siquiera me paré a ver si de verdad por lo menos con la manito le toco y si tiene temperatura todavía, o le pongo el termómetro para validar la información. Y el que sigue, ¿no? Porque hay muchos pacientes que la consultaban. Tranquilos. Hay que entender al paciente. Yo a veces le bromeo a los chicos de enfermería. El paciente puede llegar al centro de salud diciendo que tiene mucha temperatura, que tiene 3 días, que no le ha quitado, y ahorita él siente que se está muriendo. Sí, siente que se está muriendo, pero caminó como 1,5 kilómetros para poder venir a la consulta. Y en este solazo que tenemos aquí, pues con razón tiene tanta temperatura. Siéntalo tantito, dile que ahorita lo vas a atender. Muchas veces el paciente lo único que quieres es que lo mires y le digas, ¿cómo no? Y las personas nos queremos sentir importantes para cada uno de ustedes. No nada más que, ahorita permítame. Y si no, ya ni siquiera le dije ahorita permítame, sino, ajá. Y me lo miré, no hice nada. ¿Sí? Y el paciente nada más, muchas veces con que nos miren o nos escuchen, pareciera que los males ya se fueron. ¿Okay? Entonces, la cuestión psicopedagógica, pues esa la tenemos que buscar, son las estrategias, son las técnicas que tenemos que implementar, tomar cursos, tomar talleres para formarnos como profesores, porque ninguno de nosotros desafortunadamente es docente, ninguno es egresado de la escuela normal, venimos de una disciplina, médico, el área de tecnología informática, del área social, socióloga, ¿ok? Pero ¿quién nos dijo cómo enseñar ética? ¿Quién me dijo cómo enseñar tips? ¿Quién me dijo cómo enseñar urgencias? Pues ahí de lo que voy aprendiendo. Pero no puede ser de ahí de lo que voy aprendiendo. Hay que formarnos realmente, y esa es la intención de lo que yo les estoy diciendo, pero ustedes nos tienen que ayudar. ¿En qué? Si ustedes no hablan, si ustedes no nos retroalimentan, si ustedes no se expresan,
yo a veces les digo, chicos, cuando no doy el recorrido, dicen es para vigilar. No, no es para vigilar, es para ver que en realidad ustedes tengan clases. Porque al inicio, cuando no tienen clases, pues todo está bien, padre, bonito. Y más si es viernes, ya nos vamos. Pero cuando el maestro dice, lo siento, pero como no vimos el programa y no lo concluimos, van a tener que venir ahorita en diciembre, que ya son los ordinarios, y que ya todo el mundo se quiere ir a su casa, pero como voy a tener el programa, ustedes tienen que quedar. ¿No les gusta ya, verdad? ¿Ok? Siguiente. Ok. Ahí está la parte de solución de problemas, la parte de intervención. Esto es una cuestión que va a favorecer siempre al estudiante, va a favorecer también al docente cuando deja este tipo de actividades. ¿Sí? Siguiente, please. Y bueno, nos iríamos ya para finalizar esta charla. Si yo les digo cuáles son las competencias más importantes para el médico, ¿sí? Aquí podría responderse esta pregunta en forma unívoca. Sería mejor señalar cuáles son las competencias que son de utilidad en la formación y en el ejercicio de la profesión médica, que deben de ser utilizadas por todos los médicos. Entonces, aquí me refiero que una de las competencias importantes a desarrollar en el médico es la comunicación interpersonal. Esa es una de las principales. La capacidad del profesional de salud para interactuar con sus colegas, con sus superiores, con el personal, con el familiar, con el paciente. Porque cuando vamos a la consulta y te dice, no sé, a lo mejor ustedes de pronto que no van con su mamá y dice, ¿qué te dijo el doctor? No, me dijo que estoy bien, ¿verdad? Y así como que, oh, decepción, estoy bien y yo me siento de la patada. Esa es la actitud que ustedes tienen que cambiar. Entonces, la competencia en el desarrollo del médico es la comunicación interpersonal. Yo tengo que tener la capacidad de explicarle a mi paciente qué es lo que puede tener. Y muchas veces hasta los efectos secundarios, que eso nadie nos lo explica. ¿Sí? Nadie nos dice que efectivamente a lo mejor el estar consumiendo, pues no sé, algo que te da muy comúnmente dolor de cabeza, estás consume aspirina, no quiere decir que me puede provocar el consumo de tanta aspirina. Todos nosotros sabemos que los fármacos tienen una reacción con el tiempo. Que hay más fármacos que lo tienes que tomar para solucionar un problema, pero que te puede provocar otro. Pero nadie nos los dice. Y el caso muy claro que tenemos es en los antibióticos. Somos muy malos consumiendo los antibióticos. Nos mandan un tratamiento, pero como ya nos sentimos bien a las 24 horas, lo olvidamos. ¿Sí? ¿Cómo enseñar estas competencias? En realidad no requiere de trabajo extra esa comunicación. Más bien, porque el docente debe tenerla. Es decir, que debe hacer el médico cuando entrevista a su paciente. Comunicarse con el paciente. El paciente muchas veces lo que necesita es hablar. Claro, ¿verdad? Hay pacientes como en el caso americano, por cuestiones de cultura, tú le dices al paciente, señor, dígame cómo, por qué le pasó, qué es lo que tiene. Y el señor, yo le puedo decir a veces hasta por mi papá, cuando le dicen, o le están consultando, y él dice, no, es que fíjese que me encontraba instalado y me empieza a contar la historia y yo le estoy preguntando cómo empezó su problema de salud y él me está contando que se fue al campo, que encontró, no sé, pues es una cuestión de cultura, pero bueno, tú tienes que ser inteligente y tienes que decirle, ok, perfecto, pero mire, yo lo que quiero que usted me diga es, ¿en qué parte de su cuerpo tiene conducido al paciente? Porque si no, oye, te va a contar todo el chisme y ese es el que no nos interesa. Yo necesito que el paciente hable e interactúe y tú, como médico, tienes que interactuar, si no, el dolor de cabeza que yo decía, bueno, muchas veces no es nada más con una pastilla y se soluciona. Resulta que tengo dolor de cabeza porque no he comido. Voy, como y a lo mejor se me quita y no necesitaré la pastilla. ¿Sí me explico? ¿Ok? La respuesta es simple. Escuchar al paciente, tener empatía, indagar, explicar qué tiene